Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Extra Noticias. Es un gusto poder informarle. Vamos a iniciar con el detalle de las informaciones. Cada vez más personas jóvenes y de clase media son quienes acceden a bonos de vivienda en el país. Veamos la siguiente información. Un 52% de las personas que obtuvieron una casa mediante un bono de vivienda eran menores de 24 años. Así lo desprende el último informe del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quienes explicaron que estas opciones son más buscadas por personas de clase media. Hace unos 20 años, cuando uno veía la auditoría, el principal grupo era como bono regular, o sea, la gente que solo le dan el bono porque aporta el terreno. Y los siguientes grupos casi siempre era territorio indígena u otro. Ahora el segundo grupo es clase media. Y eso también lo vemos muy positivo, porque eso quiere decir que cada vez más el bono no solo está sirviendo para las personas con menos recursos, que eso está bien, ¿verdad? Sino que ahora ya también está sirviendo para esa clase media o clase media baja que no tiene opciones. Entre los principales hallazgos también se encuentran daños en los primeros años en que se entrega la vivienda, razón por la cual el ministerio entregará una capacitación a los beneficiarios. Cuando entregamos la casa, vamos a entregar las llaves, pero con un manual de uso. Porque, por ejemplo, en la instalación del gas, eso queda muy en manos de la familia. Y entonces ahí ustedes vieron fotos de la familia que instala el gas de forma correcta y 100% segura, o la familia que instala el gas totalmente dentro de la vivienda con todo el peligro del mundo, ¿verdad? Entonces, es una capacitación, si bien es cierto, para el constructor, pero también para la familia. Durante el 2025 se entregaron un total de 8.222 viviendas de bien social. Precisamente vamos a ampliar más sobre este tema. Se encuentra con nosotros don Guillermo Carazo, quien es el director del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, quien realizó una auditoría justamente que veíamos anteriormente, la nota explicativa con los datos que ustedes tienen, don Guillermo. Y es que las viviendas de interés social tienen una función muy específica en el país, tienen esa función de poder ayudar a las familias en pobreza extrema, vulnerabilidad. Y llama mucho la atención los datos que ustedes están destacando. Podemos empezar por algunos del sistema constructivo, estructural, que usted me comentaba que han visto una evolución a lo largo de los años. Así es. Este es nuestro 13º informe de auditoría. Hacemos estos informes cada 2 años, quiere decir que ya llevamos un histórico de varios años haciendo esto. Pero analizando los últimos 4 informes, que se refieren más o menos a los últimos 6, 8 años, vemos que la evolución de la calidad de la calidad de las viviendas viene mejorando. Por ejemplo, antes tenían piso de concreto lujado, hace 12 años, hoy el 60% tiene piso cerámico. Antes no tenían cielos rasos, ahora están teniendo cielos rasos. Antes no tenían canoas, hoy tiene canoas. Antes era más prefabricado y a veces no cumpliendo la normativa estructural del prefabricado. Hoy hay muchas que son de mampostería, otras son de prefabricado, construidas de una mejor manera. En general, casi todas las características vienen mejorando auditoría a auditoría. Don Guillermo, es que esto es importante porque ahí va directamente la calidad de vida de la familia, sin duda, y también, no sé si decirlo así, usted me corrige técnicamente, pero la durabilidad de los proyectos, ¿verdad?, y las viviendas a largo plazo. Así es muy importante también el tema del mantenimiento, como decía la ministra en el video que acabamos de ver, porque una vivienda puede funcionar muy bien, pero si no le doy los mantenimientos adecuados, por ejemplo, limpiar las canoas en el verano, al terminar el verano para quitar esas hojas, puedo generar problemas en el cielo raso, goteras, etcétera. Entonces es muy importante el mantenimiento, pero recibir una vivienda en mejores condiciones y además darle mantenimiento es una garantía para esa familia de solucionar de la mejor manera posible su problema y necesidad de vivienda. Y veíamos también una información interesante, es que cada vez más personas jóvenes también se están beneficiando con el bono de vivienda. ¿Cuáles son los datos que tienen ustedes al respecto para ver esta Así es, evolución? en estos momentos estamos viendo que el 97% de las casas que visitamos, estaban habitadas por su beneficiario. En el otro 3% no es que está habitada por alguien que no es el beneficiario, sino que no nos abrieron, porque se ve que ahora es gente que trabajan todos y no hay nadie en la casa. Es importante porque antes a veces uno iba y el beneficiario ni siquiera vivía en la casa. Eso quiere decir que es una condición que está mejorando. También vemos que el 52% de los bonos que se estaban otorgando en esas más de 200 casas individuales que fuimos a visitar, es para personas menores de 24 años. O más bien, el promedio de edad es de 24 años. Eso quiere decir que son personas muy jóvenes. Muchas a veces están solicitando el bono, pero además con un crédito, lo que se llama el programa Bono Crédito.
Que beneficia mucho a clase media también, tengo entendido. Precisamente el proyecto de bono crédito va muy dirigido a clase media porque es como una ayuda que le da el bono para efectos de la prima y eventualmente hacer un pago a la casa que le disminuya la hipoteca para que la mensualidad que tiene que pagar con el crédito esté al alcance de esa familia. Es una ayuda, no le funciona a todas las familias, pero a muchas familias es la forma en la que pueden conseguir la vivienda. Don Guillermo, y es que si lo vemos también desde el punto de vista de construcción y lo que ustedes analizan también, el sistema de viviendas de interés social tiene, si podemos decirlo de alguna manera, un ecosistema, ¿verdad? Se benefician empresas constructoras, las personas beneficiarias también, pero hay todo un círculo alrededor que favorece a muchas personas además. Totalmente, porque digamos, cada dólar invertido en el sector construcción genera más o menos $3 de movimiento en economía. Y en el sistema de construcción de casas de viviendas es más porque es muy masivo, se contrata mucha mano de obra, se compran materiales, hay asistentes indirectos como por ejemplo en estas que son casitas individuales, que llega la señora con los almuerzos a vender almuerzos a los que están trabajando en la construcción. O sea, hay mucha economía moviéndose alrededor. A eso además le estamos solucionando a una familia sus necesidades de vivienda y todo eso reactiva de una manera importante. Nosotros en el Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos decimos que la mejor asociación público-privada que tiene este país es el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, que ya tiene más de 30 años, casi 40, de trabajar con fondos del Estado, pero moviendo esa construcción y esa ejecución en el sector privado. Mencionaba usted también sobre la ubicación. Ustedes pudieron visitar diferentes proyectos a lo largo y ancho del país. ¿Dónde están ubicados? ¿Qué características tienen además esos proyectos de interés social? Sí, esta vez no analizamos proyectos masivos de vivienda de interés social, sino que fuimos a analizar 200 casas de bonos individuales. Eso quiere decir que es todavía más desperdigado en todas las provincias del país, principalmente en Alajuela, que es en la que teníamos más bonos. Y un detalle interesante es lo que llamamos el análisis geoespacial. ¿Qué quiere decir esto? Pudimos determinar que esas casas en promedio están a 685 metros de una escuela. O sea, quiere decir que cuando ahí hay chiquitos en esa vivienda, o si va a haber en un futuro, van a tener su centro de educación relativamente cercano, digamos a menos de 7 cuadras. También vemos que a menos de 1,5 kilómetros, en promedio, está en un centro de salud, un EVAIS, por ejemplo, para esa necesidad de salud que pueda llegar a tener esa familia. Y además, a unos 374 metros, que es menos de 4 cuadras, queda una parada de bus. Eso quiere decir que estamos haciendo viviendas, tal vez no en el centro de una ciudad, pero en un entorno urbano que satisface las necesidades de vivienda de esa familia. Y esto no es casualidad, podemos decirlo, es parte de esa estrategia de que se ubiquen las viviendas en estos puntos estratégicos. Es correcto. Por ejemplo, comentábamos antes de que había familias, o hace muchas décadas, se decía que a veces se hacían casas de vivienda de interés social en el centro de la nada. Hoy podemos decir que no es así, porque en este análisis que es de viviendas individuales, realmente están muy cercanas de las necesidades de un entorno urbano. Y cuando es un proyecto, eso más bien es todavía más cercano todavía. Don Guillermo, y bueno, parte de este análisis también es identificar esos puntos en los que se debe mejorar, lo mencionaban ustedes también en la nota con la señora ministra, está este tema de la ubicación de los cilindros de gas dentro de las viviendas, porque son parte de su forma de vivir también. Ese es uno de los hallazgos principales de la auditoría que estamos haciendo este año, porque en el BAMBI y la entidad autorizada planifica la vivienda para que haya cocina eléctrica, con un tomo eléctrico, circuito eléctrico, etc. Y visitándolos vimos que el 72% de las viviendas no tiene una cocina eléctrica y tiene una plantilla de gas. Y de ese 72% que están cocinando con gas, el 89%, casi 9 de cada 10, tienen el cilindro adentro de la casa. Y vale la pena hacer un llamado que eso es un riesgo, porque el cilindro dentro de la casa, si hay algún tema de fuga o de explosión, realmente afecta a la familia y a la vivienda y a las personas que están ahí. Lo lógico debería ser tener el cilindro fuera y conectar al cilindro con la plantilla de gas o la cocina de gas a través de unas tuberías, no mangueras, con un sistema apropiado para el tema de gas. Uno de los compromisos que adquirimos como Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos es trabajar junto con el MIBA y el BAMBI y además llamar a la mesa al Cuerpo de Bomberos para tratar de definirles un sistema que sea económico,
para que el Bambi le pueda preguntar a la familia, ¿usted va a cocinar con gas o con electricidad? Y dejar la vivienda prevista para los dos sistemas, pero construida con el sistema que realmente van a usar. Valga la aclaración además para todas las personas que nos están viendo, ¿verdad? Y que tienen este sistema de gas. Así es, Gabriela, agradecemos este instante porque es una buena forma para decirle a las familias que tienen un cilindro de gas adentro, vean, llamen a alguien que le ayude para que eso lo coloquemos afuera por la seguridad de los miembros de la familia. Definitivamente. Don Guillermo, otro de los datos, 75% de los terrenos tienen un área menor a los 500 metros cuadrados, porque ese es un tema también, que antes se decía que eran viviendas muy pequeñas, ¿verdad? Que no estaban lo suficientemente aptas tal vez para varios miembros en una familia. ¿Cómo son ahora esas viviendas? Es interesante este detalle porque, volviendo a retomar que estamos hablando de vivienda individual, muchas veces es parte de un lote que en una propiedad alguien le está dejando a sus hijos, un agricultor que separa un pedazo de la finca para que el hijo construya. Efectivamente, el 75% es el lote de 500 metros cuadrados. A veces cuando se hace un proyecto probablemente el lote es más pequeño. Pero hay un detalle importante, la cantidad de miembros de la familia está disminuyendo. Antes, por ejemplo, se hablaba a veces de hacinamiento, que la vivienda de interés social con 2 dormitorios y habían 7, 8 personas, durmiendo 3 personas por dormitorio. Hoy el promedio es de 1.5 viviendas por dormitorio. Son casas de 2 dormitorios, quiere decir que más o menos viven 3 a 4 personas en cada una de las viviendas y a veces 2. Ese hecho de que las familias se están haciendo cada vez más pequeñas nos ayuda a minimizar el hacinamiento. Por ejemplo, en Heredia el promedio es 1.2 personas por dormitorio. Eso quiere decir que están viviendo 2.4 personas por vivienda. Entre 2 y 3 personas quiere decir eso. Don Guillermo, y también, bueno, hablábamos de los servicios públicos también, pero las viviendas que se construyen, por ejemplo, en el centro de San José o en lugares como Alajuela, no son las mismas que en el sector indígena, además, y esa es una diferenciación que se está haciendo. Es correcto. Aquí sí tal vez el sistema financiero para la vivienda necesita una reingeniería. Es uno de los temas que hemos conversado muchas veces en CEFI con las autoridades, porque como bien lo decís, en el centro de San José, en el centro de Alajuela, es difícil llegarle con vivienda de interés social, con bono y regalada. Puede ser que le podamos llegar un poco en los suburbios con este tema de ahorro y crédito, pero entonces hay un nicho que se nos está quedando un poco por fuera y entonces ahí es donde hay que generar algunas nuevas herramientas. Pero sin embargo, en el área rural, fuera de las áreas urbanas, realmente el sistema funciona y le ayuda muchísimo. Un tema que a veces nos preocupa es que, por ejemplo, en el informe que hicimos hace poco de los metros cuadrados del 24, vemos que la cantidad de metros cuadrados de vivienda de interés social está disminuyendo. Y también la cantidad de recursos que le estamos dedicando al Bambi para eso también están disminuyendo. Es importante retomar esta inversión porque es una inversión país, repercute en la economía, mejoramos el sistema social de las personas que están viviendo ahí y generamos empleo. Don Guillermo, también 36% de las viviendas, la familia realizó algunos cambios en el sistema mecánico, es lo que detallan ustedes. Vamos a ver, ¿qué sí se puede hacer y qué no recomiendan por seguridad, digamos, y para evitar ese tipo de fallas, es lo que indican ustedes? Es muy importante en ese sentido, y que hecha que lo menciona Gabriela, porque vemos que, por ejemplo, se están usando unos sifones estilo manguera. Ese sifón es importante porque genera un sello de agua. Y entonces los malos olores y las bacterias que pueden haber en las aguas tratadas no pasan a la casa. Cuando esa manguera se pone recta, es uno de los temas, o sea, es usada, o sea, se mueve, la modifican su forma, y es una de las recomendaciones que le estamos dando al Bambi de que ese sifón debería ser rígido. A veces también en el tema de tanques sépticos o eso, empiezan a hacer ampliaciones y entonces conectan, por ejemplo, el tema de las aguas jabonosas al pluvial. Es importante que el tema de las aguas sanitarias estén conectadas al sistema sanitario y el sistema pluvial a la parte de lluvia. Y hablamos también de los sistemas constructivos que se están utilizando. ¿Son sistemas prefabricados? ¿Qué pueden detallarnos ustedes al respecto de cómo ha cambiado? Ahora lo mencionamos, pero también cabe destacar este sistema que se utiliza también, que además permite que se construyan con mayor rapidez. Así es. Básicamente una vivienda se está construyendo en 60 días. Estas viviendas individuales. Ahí el 25% de los casos incluso se construyen en 30 días. Eso genera que ya hay una eficiencia muy rápida de las personas que dedican a construir este tipo de viviendas. Si bien es cierto, casi las 2/3 partes es construida con material prefabricado, antes ese porcentaje era mayor,
Hoy un 33% se están haciendo con block. Hay una gran ventaja de la construcción de block. Primero es un poco más cara, eso es una desventaja más bien, pero la ventaja es que es más fácil después hacerle un segundo nivel. Al sistema prefabricado hay que hacer una estructura de acero independiente para poder acomodarle un segundo piso. O sea, la estructura prefabricada no es autosoportante del segundo nivel. Necesitarías hacer una estructura especial que es más caro. Entonces, sin embargo, esos son los dos sistemas que más se están usando, tanto prefabricado como mampostería integral. Eso es importante también, don Guillermo, porque a veces hay personas que se preguntan, y yo entiendo que esto depende muchísimo del tipo de bono, ¿verdad?, del sistema que tenga la familia, si a una vivienda puedo hacerle un segundo piso, si por ser una vivienda de interés social puedo agregarle algo más, ¿verdad?, hacer un cuarto adicional. Esto es factible también. Totalmente, más bien vimos que estas viviendas que se construyeron en el 2024, las que fuimos a inspeccionar en el 2025, ya casi un 25% de ellas tienen alguna ampliación, sea que hicieron un cuarto adicional, sea que hicieron un aposento como para teletrabajo, que encontramos gente que estaba teletrabajando, gente que hace un corredor hacia afuera o una cochera. Esas ampliaciones incluso se están haciendo ya de viviendas muy nuevas, que es lo que encontramos en esta auditoría. Don Guillermo, una valoración general y un comentario final acerca de estos sistemas de vivienda que se están implementando y la conclusión, además que ustedes compartieron hoy con las autoridades. Lo más importante es fomentar este sistema. Costa Rica tiene una muy buena solución del problema de la vivienda. Somos el país en América Latina que lo ha resuelto de la mejor manera. Y eso es gracias al INBU en los años 60, cuando se construían las urbanizaciones del INBU, y desde 1987 en adelante al Sistema Financiero Nacional para la Vivienda. Es importante incrementar la inversión que se hace en el mismo y no los recortes que hemos visto año con año. Es importante incrementar los metros cuadrados que se construyen de este tipo de vivienda y por eso incentivamos al gobierno a continuar en esta metodología. Un tema muy importante. Los hallazgos principales de esta auditoría es que vemos oportunidades de mejora. O sea, las cosas se están haciendo bastante bien, pero encontramos el detalle, por ejemplo, los cilindros de gas o esto de los sifones, que son oportunidades de mejora. Realmente no es un tema de que el sistema esté funcionando mal, sino que ha ido mejorando año con año y cada vez siempre vamos a encontrar oportunidades para poder mejorar la calidad de esas viviendas. Muchísimas gracias, don Guillermo Carazo, director del CEFIA, por acompañarnos y además ampliar más sobre estos importantes datos. Muchas gracias, don Guillermo. Las gracias a ustedes más bien. Hacemos una pausa y cuando regresemos vamos a conversar acerca de las opciones que hay para la devolución del ROP y también las consecuencias que podrían tener para la economía nacional. Ya regresamos. Varios actores gubernamentales alertaron sobre el impacto macroeconómico de permitir el retiro de la totalidad de los fondos del ROP. Temas como la inflación y las tasas de interés podrían aumentar. El Banco Central de Costa Rica alertó sobre los efectos macroeconómicos del retiro total del ROP por parte de los pensionados. Esto mientras se discuten los proyectos en la mesa de trabajo en la Comisión de Asuntos Sociales. Mencionaron que la inflación podría subir un 4%, por lo que la tasa política monetaria respondería con un aumento del 2,5%. Además, a nivel de tipo de cambio, el dólar perdería entre 10 y 15 colones de su valor. Hay una expansión monetaria que es superior a lo que requiere la economía para el crecimiento nominal y se manifiesta en un incremento de la inflación y eso genera una reacción de política monetaria que requiere un aumento de las tasas de interés. El Ministerio de Hacienda detalló que un préstamo vehicular de 15 millones de colones pagaría 292.000 colones de más por año debido al aumento en las tasas de interés en el mercado. Para una empresa, el costo por un crédito de 25 millones sería 677.000 colones adicionales y el pago de una vivienda de 65 millones crecería en 1.300.000 colones al año. Para el gobierno central, el impacto es de 140.000 millones de colones en el servicio de la deuda. Ahora va a competir con esta venta masiva que se da en el mercado y entonces para atender las necesidades de financiamiento y poder diferenciarse de esos títulos y captar recursos para el gasto normal del gobierno central, deberá aumentar la tasa de interés para ser más atractivo al resto. Actualmente, el ROP cuenta con 91.000 personas pensionadas y recursos por 14 billones de colones. Bueno, y queremos ampliar más sobre ese tema. Para eso agradecemos que se encuentra con nosotros en esta mesa de análisis don Leiner Vargas, quien es economista y además el vocero del Grupo de Pensionados por la Defensa del ROP. Don Leiner, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos.
Buenas noches y un placer de poder estar con ustedes en este noticiero. Gracias. Don Leiner, ahí escuchábamos parte de la discusión que se dio esta mañana en la comisión especial en la Asamblea y también ustedes de parte del grupo de pensionados hacían una propuesta para un retiro. Quisiéramos que nos cuente cuál es esa propuesta también que ustedes están presentando. Sí, bueno, lo primero que queremos decir es que estos cálculos que se dieron hoy en la segunda mesa de trabajo forman parte de un modelo que estaría planteando el retiro total del ROP de un solo tracto, de una sola vez, y claramente están utilizando elasticidades o elementos de comparación con el caso de Perú, que no es de recibo porque este fenómeno y estas elasticidades que tuvo el tema en Perú se dieron exactamente en el año 2021, cuando estábamos saliendo de pandemia. Además de que Perú es muy distinto en la estructura del fondo que tiene Costa Rica. Estamos hablando que en Perú solo el 30% de los trabajadores cotizan a este tipo de ahorro para la vejez, y que además se permitió el retiro total de todas las personas, independientemente de que estuvieran pensionadas o no. Las elasticidades que se trabajaron para este estudio no son asimilables a Costa Rica. Por eso, en realidad, lo que el señor ministro de Hacienda presentó y los compañeros del Banco Central presentaron, si bien técnicamente es correcto, está basado en datos que no son comparables para Costa Rica y que ya habíamos discutido y planteado en la Comisión de Asuntos Sociales, no son de recibo para este tipo de análisis. En realidad Costa Rica se parece en su estructura más a Colombia o a Chile, y los cálculos que nosotros hemos hecho dan cifras mucho más pequeñas, pero además cuando se intercambia en el tiempo o se difunde en el tiempo el retiro parcial del ROP, el efecto prácticamente se anula. Por eso la propuesta de las organizaciones que defienden el retiro del ROP para 87.585 pensionados que hoy están, digamos, ya en la categoría en la condición de pensionados, que representan apenas el 7,57% de los fondos. Estamos hablando de 1,1 billón de colones de un total de 14,53 billones. O sea, solo el 7,5% de los fondos podrían salir, pero además en la propuesta de los pensionados está planteándose un retiro que es programado en 24 meses plazo, lo que significa que lo que ha dicho el Banco Central y lo que dijo esta mañana el Ministerio de Hacienda del impacto en la economía, particularmente el impacto negativo, porque no se dice de los impactos positivos que tiene el retiro del ROP, es falso. El retiro del ROP básicamente se justifica en que estas personas no completaron el periodo de maduración de su fondo. Es decir, son personas que no completaron los 40 años de ahorro. Por lo tanto, los montos se concentran esencialmente en cantidades inferiores a 15 millones de colones, lo que les da montos de retiro mensual de menos de 100,000 colones al mes. Y estas personas tienen necesidades al llegar a pensionarse que están asociadas con el pago de deudas, con el arreglo de su casa, con el cese de operaciones médicas que hoy en día no hace la caja, y con situaciones de calidad de vida que lamentablemente no pueden esperar 117 años a que las operadoras le paguen gota a gota los recursos del ROP. Es por eso que se ha planteado una alternativa que básicamente está estructurada de acuerdo con el monto que tienen las personas y el plazo de 24 meses, que de acuerdo con los propios datos de la SUPEN permitiría que las operadoras puedan administrar su flujo de efectivo sin tener que disponer de los recursos que tienen en bonos del gobierno
o en capital variable, que son los recursos que están fuera en acciones o en ETFs fuera del país. Por lo tanto, y esto es muy importante que quede claro, como quedó claro hoy en la mesa de trabajo en la Asamblea Legislativa, que las informaciones que dieron tanto el Banco Central como el Ministerio de Hacienda son informaciones incorrectas porque están basados en supuestos que no son reales. Don Leiner, entonces esta propuesta es, bueno, para este 7.5% de los fondos, ¿verdad? Que usted bien lo decía, y que se pueda entregar en 24 meses plazo a este grupo específicamente que usted está comentando. Sí, básicamente se trata de 87.585 pensionados, de los cuales 66.000 pensionados tienen menos de 15 millones en el fondo. Cerca de 14.000 están entre 15 y 30 millones y solo 7.200 pensionados superan más de 30 millones. Es decir, estamos hablando de personas que no han completado el ciclo del proceso. Se está planteando un esquema de retiro, que es un esquema de retiro que permite que los que tengan menos de 15 millones puedan recibirlos a 2 meses de haber firmado su retiro del fondo, que los que tengan entre 15 y 30 tengan hasta 12 meses para retirar el total, y los que tengan más de 30 millones tengan como un límite de 24 meses para que el flujo de efectivo de las operadoras, que tiene suficiente por el ingreso de los nuevos, digamos, de las nuevas cuotas y por la programación de las inversiones, tendrían suficientes recursos, no tendría que liquidarse ningún ETF ni ningún bono de gobierno. Pero esta es una propuesta que realizan las asociaciones de pensionados, que se presentó hoy a la comisión, a esta mesa de trabajo que la Comisión de Asuntos Sociales ha lanzado, y que esperamos se tome muy en serio por parte de las operadoras, porque hay efectos positivos. Vea, una persona que debe un crédito, digamos, a la tasa del 18% y que tiene los recursos en el ROP, podría liquidar ese crédito y dejar de pagarle intereses al banco y vivir mejor en su etapa de vejez. Don Leiner, lo interrumpo, perdón, tal vez para plantearle una preocupación, una inquietud que justamente se ha hecho cuando hacemos el análisis de este tema. Hay datos incluso que se han conocido en la comisión, que por ejemplo un 54% de las personas que retiró el ROP en el 2020 lo gastó en menos de un año, ¿verdad? Entonces surge esa preocupación de que si se entrega todo el dinero, las personas lo van a gastar, como bien lo dice usted, porque están endeudadas en poco tiempo, pero luego, si realmente se está resolviendo el tema de fondo, ¿verdad? Que es para que puedan tener una mejor calidad de vida a un largo plazo. Entonces, ¿cómo lo analizan ustedes y cómo lo ven? Sí, en realidad, mire, en principio el ROP es propiedad absoluta del trabajador y es un fondo de ahorro para cuando se retire. Forma parte de una reforma que se dio en la cesantía y por lo tanto los recursos, si bien es cierto, los invierte la operadora y forma parte de un paquete de financiamiento que parte es del trabajador y parte es puesto por las empresas, los recursos son propiedad del trabajador y son además individuales. Cada persona los tiene en una cuenta individualizados. El destino de esos recursos es potestad de cada trabajador y las realidades son muy diferentes. Lo que está planteándose en la comisión es la posibilidad de tener una alternativa adicional a las que ya existen, que sea el retiro en 2 años para las necesidades del trabajador. Algunos de los trabajadores podrán decidir quedarse en el fondo y no retirar los recursos porque no los necesitan y pueden permanecer en el esquema de inversión. Algunos otros decidirán gastar una parte de los recursos, como les digo, como sucede en este momento, gente que está hasta en el gota a gota pagando intereses altísimos y tendrá la necesidad de salir de esas situaciones.
Hay personas que lo requieren, por ejemplo, para readecuar su casa, porque ahora son adultos mayores y necesitan un baño y una estructura distinta en su casa y no la tienen. Es decir, no se está hablando de malgastar. Lo que se estudió fue lo que sucedió en el 2020 y en el 2021 cuando los diputados autorizaron el retiro. Hay que recordar que esta situación fue extraordinaria solo en el marco de la pandemia y que pensar que las personas adultas mayores no pueden decidir sobre el dinero es de alguna manera un prejuicio innecesario para la población adulta mayor, porque precisamente los adultos mayores administran muchos recursos y administran su pensión de forma adecuada. Lo que sucede en este momento es que las operadoras de pensión, en un cartel de operadoras que está de alguna manera controlando el mercado, tienen tasas de cobro excesivas por comisiones y eso es lo que no quieren soltar las operadoras ni el sector financiero. Don Leiner, le pregunto ahora también como economista, viendo un poco el panorama también a futuro con la situación que enfrenta el país con el tema de las pensiones. Nos falta también planificar, digamos, a nivel personal, si lo vamos de alguna manera, pensar a futuro también como trabajadores en cómo va a ser nuestra pensión el día de mañana y prepararnos para ese momento. Por supuesto, necesitamos los costarricenses un debate serio sobre cómo vamos a resolver el problema del IBM, las faltas del Estado costarricense, la no contribución del Estado desde hace ya varios años al sistema de pensiones, está generando graves problemas en el IBM. Y también la actitud de los costarricenses en general a gastar más de lo que tiene, genera un problema sustantivo de endeudamiento que empeoró con la pandemia. Pero eso no se resuelve con el DROP. El DROP es un esquema de ahorro individual que permite a las personas, cuando se pensionen, complementar los recursos que tienen para poder precisamente tener una calidad de vida mejor. Pero pensar que una persona puede esperar hasta 117 años para retirar su DROP es ridículo. No es de recibo. Para los pensionados es muy importante además tener los recursos a tiempo. No se trata de heredarlos, se trata de que efectivamente le ayuden a mejorar su calidad de vida. Tenemos que tener un debate nacional sobre cómo fomentar el ahorro, cómo fortalecer los esquemas de inversión, cómo mejorar el sistema de invalidez, vejez y muerte. Por ejemplo, tenemos 1 millón de trabajadores que no cotiza al ROP, que no cotiza al IBM, y eso significa que vamos a tener 1 millón de familias que van a estar desprotegidas en los próximos años porque simple y sencillamente se olvidaron de los esquemas de pensión. Pero vuelvo a decirlo, esto no es un fondo público, este es un fondo de los trabajadores y lo que los pensionados están básicamente pidiendo es que les permitan decidir sobre los recursos que han ahorrado por 20, 25 años a lo largo de su vida laboral. Don Leiner, y estos pensionados que usted representa son de diferentes sectores, de diferentes regímenes de pensiones. Sí, claro, están en todo el país y eso es algo muy interesante. Cuando hablamos de los efectos positivos de este tipo de recursos, una de las cosas más importantes es que la totalidad de estos recursos al repartir representa el 2.1% del PIB y el efecto se distribuye en todo el territorio nacional. El gasto que genera esto va a aumentar la producción nacional. El efecto va a ser positivo, más bien al disminuir el nivel de endeudamiento de las personas y el liberarse de deudas le va a permitir tener una vejez mucho más tranquila. También vemos efectos positivos en alguna gente que ha querido retirar los recursos para apoyar situaciones de salud. Una persona que está incapacitada, lisiada o que tiene una enfermedad y que puede curarse con una atención médica correcta y que la caja no se la puede dar porque las filas son enormes, bueno, está en su derecho de retirar el ROP para precisamente usar sus propios recursos y poder atender sus necesidades. Entonces, en realidad, lo que estamos planteando es muy razonable, es apenas un 7.57% de los recursos y lo que le pedimos a los costarricenses es que no se dejen llevar por estas
digamos, manifestaciones del Banco Central y del Ministerio de Hacienda que básicamente están, digamos, con un modelo correcto, pero con datos incorrectos. Y esto se lo podemos probar porque lo hemos dicho y les podemos probar con datos y con la modelística económica que están equivocados. Esperamos, eso sí, que las operadoras dejen de cobrar las comisiones excesivas que están cobrando, permitan a los costarricenses, obviamente, tener mucho más información sobre los esquemas de inversión y fortalezcan su capacidad de atender las necesidades de los costarricenses, no de los inversores internacionales que hoy en día se han llevado la plata del país y han provocado grandes desajustes a la macroeconomía costarricense. Don Leiner, sin embargo, sí reconocen ustedes que si se plantea ese retiro de la totalidad, ¿verdad?, sí podría generar un impacto mayor a la economía, no este caso que ustedes están proponiendo. Sí, vea, los recursos del ROP, igual usted y yo estoy a 10 años de pensión, digamos, si fuera por la caja, probablemente usted es mucho más joven que yo, estaría seguro a 35 años de pensionarse. Vea, lo que sucede es que los recursos del ROP son 40 años de ahorro y se cobra una comisión del 0.35 sobre el capital, sobre el fondo que usted ha invertido cada año. Esa comisión es excesiva, ya lo probamos con los datos de los estados financieros de las operadoras. Exigimos en la Comisión de Asuntos Sociales que se revise sobre todo el actuar de la SUPEN, de la Superintendencia de Pensiones y de la CONACYF, para que pongan en orden el tema de las comisiones, pero además de eso, mire, lo que sucede es que son 40 años en que tienen administrados los recursos tuyos. ¿Para qué? Para mejorar, ojalá con rendimientos, el capital. Pero cuando llegamos a la edad de los 65 años, es hora de que esos recursos se le devuelvan al costarricense. Y eso es lo que estamos pidiendo. No estamos pidiendo que se retiren los fondos o que desaparezca el ROP, eso es falso. Tampoco queremos que haya una afectación a las operadoras en lo financiero, por eso se ha planteado un retiro escalonado, un retiro de 24 meses máximo, y creemos que los señoras y señores diputados están atendiendo esa demanda de muchos costarricenses que realmente están necesitando esos recursos para atender las necesidades. Comprendemos que en medio de una situación económica tan difícil como la que viven muchos costarricenses, estos recursos son fundamentales para poder subsistir y sobre todo para mejorar la calidad de vida de los pensionados en este momento. Muchas gracias, don Leiner Vargas, por ampliarnos más sobre este tema y comentarnos también además sobre la posición de este grupo de pensionados. Muchas gracias, don Leiner. Muy buenas noches. Un placer. Buenas noches. Gracias. Hacemos una pausa y cuando regresemos conoceremos el caso de una paciente que está en 3 listas de espera y debe esperar más de 1.400 pacientes que están delante para poder ser operada. La Comisión Especial de Reformas Electorales dictaminó afirmativamente 2 proyectos de ley para frenar la beligerancia política en la función pública. El primero busca cerrar portillos en el Código Electoral y ampliar la lista de funcionarios que no podrán utilizar recursos públicos con fines electorales. El otro es impulsado por el diputado Antonio Ortega, endurece las sanciones y faculta al Tribunal Supremo de Elecciones para inhabilitar de 2 a 8 años a los funcionarios que incurran en beligerancia política. Y los vecinos de Heredia cuentan desde hoy con el primer centro de carga para vehículos eléctricos. La electrolinera, como es llamada la infraestructura, está ubicada en el costado sur del Palacio de los Deportes y permitirá abastecer 2 vehículos en un tiempo estimado entre media hora y 1 hora. La instalación de este centro se dio tras un convenio entre la Municipalidad Herediana y la Empresa de Servicios Públicos de Heredia. Y vienen 2 más, ¿verdad?
para este año. Y igual estamos con la planificación para seguir colocando más, porque queremos que Heredia sea un cantón sostenible y tenemos que promocionar acciones positivas para ello. Los interesados en utilizar estos dispositivos deberán hacerlo por medio de la aplicación llamada Atila, que permite iniciar y detener la recarga, así como garantizar un control seguro del servicio. Lo más importante es que esta tecnología es de carga rápida, dura prácticamente 40 minutos, cuando antes las electrolineras prácticamente duraban hasta 8 horas. Cada minuto de uso tendrá un valor de 126 colones, más el impuesto al valor agregado. Y luego de varias denuncias hechas por los vecinos este lunes, la Municipalidad de Alajuela realizó la demolición de un redondel en el sector de desamparados. Según declaración de los vecinos, en este sitio se llevaba a cabo actividades ilegales e incluso se llegaron a escuchar disparos en varias ocasiones. Y en meses anteriores, la municipalidad había intentado realizar la demolición. Sin embargo, no había logrado ejecutar el operativo. Esta sentencia o esta resolución administrativa fue confirmada por el Tribunal Contencioso Administrativo en su condición de jerarquía impropia. En el 2019 la administración intentó proceder con la ejecución. No se logró por diferentes motivos y ahora don Roberto, al encontrar la situación todavía pendiente de ejecutar y en virtud de algunas consultas y acuerdos municipales que se tomaron al respecto, ha procedido a la orden de detener las obras. Y un hombre se mantiene desaparecido tras ser arrastrado por la corriente del río Curey, situado en el Valle de la Estrella de Limón. En apariencia, el hombre intentó cruzar el cauce cuando las corrientes del río Estrella lo arrastraron, al ser aproximadamente las 4 de la tarde de este domingo. Las lluvias en la zona han sido constantes y complican el accionar de los cuerpos de socorro. La Cruz Roja Costarricense mantiene acciones de búsqueda, esto en el río Valle de la Estrella, tomando en cuenta la seguridad del personal por problemas climáticos y crecimiento del caudal. Para esta operación mantenemos una unidad de soporte básico, un carro operativo, más una moto acuática y personal que se mantiene en labores de búsqueda. Y la tarde de este lunes se reportó un accidente aéreo en Valle de la Estrella de Limón, donde se vio implicada una avioneta fumigadora que se precipitó mientras realizaba labores dentro de una bananera y cayó en una zona montañosa. El reporte se recibió a las 4:10 de la tarde y se reportó al capitán de la avioneta que estaba atrapado dentro de la estructura. Minutos más tarde, la Cruz Roja y bomberos abortaron el operativo, ya que el piloto fue trasladado en un vehículo particular a un centro médico por las personas que estaban cerca del impacto. Ingresamos a hacer una valoración en la escena para ver si hay fugas de combustible o del producto que están aplicando a la plantación. Dichosamente, ninguno de los dos presenta fuga. La escena se entrega a los administradores de la finca. Doña Cristina Garro, vecina de Carrizal de Alajuela, regresó este lunes a su casa para recuperar algunas de sus pertenencias. Garro junto a 6 familiares se vieron afectados por un deslizamiento ocurrido este domingo y que dejó varios hogares inhabitables. Por el hecho, 6 personas fueron atendidas en el Hospital San Rafael de Alajuela para su debida atención médica. Y avanza la extradición de Edwin López Vega, alias Pecho de Rata, tras la suspensión de los procesos penales que enfrentaba en Costa Rica. Un tribunal de Limón avaló la aplicación de criterios de oportunidad en 2 expedientes por legitimación de capitales y uso de documentos falsos, lo que detuvo la acción penal en el país. Con esto queda libre el camino para su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por presuntos delitos de tráfico de drogas y conspiración. Y ante el aumento de infracciones a bordo de aviones en el mundo, la Comisión de Relaciones Internacionales de la Asamblea Legislativa aprobó una modificación a un convenio internacional sobre este tipo de faltas. Esta actualización moderniza el convenio anterior debido al aumento en la gravedad y frecuencia de comportamientos indebidos durante los vuelos, así como a la necesidad de mayor cooperación internacional para restablecer el orden y la disciplina a bordo. El protocolo reconoce la jurisdicción tanto del país de aterrizaje como del estado de la aeronave. Además, deja claro que no se aplicarán medidas en caso de discriminación por raza, religión, ideología, política o género.
Lugareños de Barra del Colorado, en la frontera norte, se quejan por una serie de desalojos por parte del SINAC luego de décadas de vivir en ese sector. Vecinos de Barra del Colorado en la zona norte alzaron la voz porque a pesar de tener más de 4 décadas de vivir ahí, están siendo desalojados por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Esta población se dedica al ganado y la agricultura. Como parte de las regulaciones que el SINAC les ha impuesto, más allá de la ubicación de sus casas, se ven limitados en la pesca y demás actividades comerciales en el sector. Sacaron un documento donde nos dice que solo podemos sacar 5 peces por persona, por día. No podemos vender tampoco. Nos prohíben pescar el camarón, porque aquí se pesca con un camarón pequeñito para pescar los peces. No los dejan hacer eso. La Municipalidad de Sarapiquí es consciente de esta situación e inclusive la alcaldesa aseguró que colaboran con el SINAC para el desalojo de propiedades en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte. Lamentablemente hemos tenido familias que saben incluso que ahí no se puede entrar y construir y habitar, y por ende pues ahí es donde hay inconvenientes. De la misma forma, el SINAC detalló que no cuenta con un plan de reubicación o reacomodo, ya que se trata de ocupaciones dentro de terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado, los cuales están sujetos a un régimen jurídico especial. Los terrenos que forman parte del patrimonio natural del Estado son inalienables, imprescriptibles y están fuera del comercio de las personas, según lo establece la legislación costarricense. Las órdenes de desalojo responden a resoluciones judiciales que determinan la obligación del Estado de recuperar y proteger estos terrenos. Cualquier persona que considere tener un mejor derecho sobre un inmueble debe acreditarlo por la vía legal correspondiente ante las instancias competentes. La situación genera molestia y desacuerdo en los vecinos mientras los desalojos continúan. Más de 1 millón de estudiantes regresaron a las aulas este lunes con mucha ilusión, un inicio de curso lectivo marcado por cambios en el reglamento, conducta y desafíos. Un nuevo curso lectivo inició este lunes, marcado por el regreso a las aulas de más de 1.088.000 estudiantes. Este acto inaugural representa la última apertura del año escolar encabezada por el presidente de la República, Rodrigo Chávez, para dar paso a una nueva administración. Sin embargo, este inicio se da en medio de importantes desafíos para el sistema educativo, particularmente en materia de aprendizajes, disciplina e infraestructura. Bueno, muy emocionados de dar inicio a este curso lectivo, primero con un proceso de capacitación, donde ya todo el personal docente del ministerio, tanto del título primero como segundo, tienen herramientas para hacer prácticas pedagógicas significativas. Bueno, con un nuevo reglamento de evaluación de los aprendizajes. El acto protocolario se realizó en la Escuela Buenaventura Corrales, centro educativo donde el mandatario cursó sus estudios primarios. La actividad contó además con la presencia de la presidenta electa Laura Fernández y la diputada oficialista Pilar Cisneros. Este inicio también estuvo marcado por la ilusión de cientos de estudiantes por cumplir sus sueños. Así lo manifestaron docentes, padres de familia y los propios jóvenes durante la actividad oficial realizada en horas de la mañana en el histórico centro educativo. Iniciar un ciclo lectivo siempre representa alegría, ilusión, compromiso. Al igual que los chicos están muy emocionados, los docentes estamos muy contentos de poder recibirlos nuevamente en nuestras aulas. Que sea un año muy enriquecedor académicamente, que él tenga experiencias muy gratificantes. Me siento muy emocionado y me siento muy agradecido con todo porque me dieron la oportunidad de estar en clases, de poder de dar mi conocimiento, de explotar mi talento. Sí, me emociona bastante, me gusta volver a ver a mis compañeros, poder volver a aprender, estudiar. Voy a intentar como mejorar mis notas para poder entrar a un buen colegio. En medio de las carencias en aprendizaje, según lo advertido por el Estado de la Educación, este curso lectivo representa un reto adicional para el Ministerio de Educación Pública en la atención de estas deficiencias. Con más de 1.800 personas delante de ella en 3 listas de espera diferentes, Mariela Guzmán aguarda ser intervenida en la Caja Costarricense de Seguro Social para recuperar su vida normal. Con más de 6 años en este proceso, la esperanza se mantiene intacta a pesar de que su calidad de vida se deteriora. Detrás de cada lista de espera hay una historia, un nombre y una familia. En 2020, Mariela Guzmán entró por primera vez a engrosar la larga fila de personas que aguardan un procedimiento en el sistema de salud público. Ahora ha perdido el 80% de su audición, esperando por una cirugía que aún no llega. Cuando yo me percaté que yo tenía una pérdida de audición, ya había perdido el 50% de la audición. En este momento yo tengo un 22%. Estamos en una lucha contra el tiempo
porque no podemos permitir que lo que queda de audición se termine esa pérdida, porque ya no se podría realizar la operación. Entonces, médicamente que no es urgente, pero para mi situación es realmente necesario. Al igual que muchos pacientes, la vía judicial se ha convertido en uno de los mecanismos principales para sortear los largos tiempos de espera. Eso fue en agosto del 2020, interpuse el recurso de amparo, la Sala Cuarta dio el fallo a mi favor y en 3 meses el Hospital México tuvo que realizar la cirugía. Pero debido a el proceso de recurso de amparo que tuve que interponer, de lo contrario, no sé cuál hubiese sido mi situación. Aparte de su cirugía en el oído, donde hay 1.103 personas delante de ella, esta vecina de Tilarán espera por una operación de tabique detrás de 356 pacientes, así como por una intervención en el útero, donde hay 477 más. Es decir, se ubica detrás de 1.800 personas para salir de estas listas de espera. Y es que ante la cruda realidad que viven los pacientes en lista de espera, el personal médico de enfermería representado por su sindicato reclama la falta de respuesta institucional en estos procedimientos. Según el gremio, la lista quirúrgica acumula más de 204,000 personas en espera de una cirugía, con un aumento del 22% en los últimos 4 años, situación que pone en riesgo su salud y su vida. En muchos casos, los pacientes fallecen sin haber recibido una intervención, esperando por una cita o por un procedimiento que nunca llega. Hemos observado con gran preocupación el rotundo fracaso de la Ruta de la Salud propuesta por este gobierno, así como la poca voluntad política para trabajar la escasez de los médicos especialistas, lo cual vendría a mejorar significativamente estas listas de espera. Y así llegamos al final de esta edición. Muchas gracias por habernos acompañado. Que tengan muy buenas noches.